Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a leer una porción del libro de Santiago en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 10, pero antes quisiera hacer algunas precisiones acerca de este libro. La epístola de Santiago la escribió Jacobo, un hermano de nuestro Señor Jesucristo de sangre, ¿sí? Y conocido en el mundo bíblico como los proverbios del Nuevo Testamento, ya que presenta en sus letras un profundo contenido práctico más que el mero conocimiento teórico. De todo el Nuevo Testamento, es el libro que menos habla de doctrina, pero es aquel que más puntualiza de la práctica de la fe. Es decir, que el autor invita a sus oyentes a que sean obedientes de la bendita palabra de Dios. En el capítulo 1, en el versículo 22, el autor dice que debemos ser hacedores más que oidores de las escrituras. Y allí en ese versículo el autor propone que mi fe la debe evidenciar mis obras. Es decir, que Santiago escribió con el propósito de que sus lectores apreciaran su fe y la particularidad de esta. Similar al libro de Proverbios. Sabemos que el libro de Proverbios fue escrito en prosa hebrea y ellos contienen muchos contrastes. Y lo mismo hace el apóstol, el hermano del Señor Jesús, cuando nos escribe en esta carta. Él también hace contrastes entre la sabiduría genuina y la que no lo es, hace contrastes entre la fe verdadera y la fe falsa. Y allí, en este libro, es un compendio a la práctica. Con un promedio de una orden cada 2 versículos, esta maravillosa obra pronuncia 54 mandatos en tan solo 108 versículos. Y eso nos da a entender que este libro es un libro completamente imperativo, es una invitación contundente a la práctica. Y es como el propósito general de este libro, evidenciar mi fe a través de las obras, evidenciar que yo he sido salvo y como yo ahora soy salvo, lo evidencio a través de la práctica de la fe, de la práctica de lo que el Señor ordena, de la práctica que debo ejercitarme en medio de mi vida como creyente. Y los invito a que oremos para dar inicio a este precioso tiempo. Dios, gracias te damos en esta tarde, en esta noche. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a captar lo que ella nos quiere enseñar, transmitir y explicar, Dios. Coloca en nuestra mente y en nuestro corazón la capacidad de entenderla, de digerirla, de llevarla a nuestro corazón para ponerla por obra. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén. Amén. Dice la palabra, capítulo 4 del libro de Santiago, de los versículos del 1 al 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué bonito es cuando uno tiene un amigo con el cual puede compartir y puede dialogar de una forma natural, de una manera cercana, sin límites, sin restricciones, sino que sencillamente hay un grado de confianza tan alto que puedo relacionarme con él abiertamente, ser bienvenido en su casa, ser recibido con agrado, que se disfrute de su visita, que se disfrute de su acercamiento, ¿sí? Y puede uno hasta dialogar largas horas, largo tiempo con personas así, ¿sí? Se tiene una relación con un amigo bonito. Y qué precioso es que eso mismo podamos hacer con Dios. Que tengamos una relación de confianza, una relación de coinonía, de cercanía, que no hay restricción, que no hay límites, que no hay eh, cosas que puedan interferir, ¿sí? Y el versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios y que Él da gracia a los humildes. Algo que ocurre con mucha frecuencia e impide que uno pueda tener una relación con Dios cercana y una comunión profunda con Él es la soberbia, porque esta coloca una barrera completamente que separa a Dios de nosotros. Y la Escritura dice que Dios impide que yo me pueda acercar a Él. Dice ahí el versículo 6 que Él resiste a los soberbios. Dice el Salmo que Él mira al soberbio de lejos. Y me encanta esta porción de la Escritura porque allí el texto me presenta del versículo 1 al versículo 6 el problema, pero el versículo 7 y 8 me da la solución a ese problema. Y es eso. ¿Cómo puedo ser humilde frente a Dios? ¿Cómo la soberbia impide que yo pueda ser humilde delante de Dios? ¿Y de qué forma puedo ser humilde delante de Dios? Ser humilde frente a Dios. Y eso me presenta estos versículos, del 1 al 10. Entonces, quiero que veamos unos pasos sencillos. El texto evidencia que estoy en un problema, pero que el versículo 7 y 8 me presenta la solución para yo poder tener la posibilidad de desechar la soberbia y ser humilde delante del Señor. Miren lo que dice el versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y el autor pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? No es de vuestras pasiones, él les dice, de sus pasiones, de lo que ustedes tienen aquí dentro. Y lo primero es que yo debo reconocer que el fondo del problema no son los otros, sino que ese problema lo tengo yo. Ese inconveniente está dentro de mí. No tratar de mirar al que está afuera, sino primero mirarme a mí. Ahí dice el versículo 1, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y anteriormente también hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Estaban en guerra, estaban en pleitos, tenían luchas, pero el apóstol les dice, no son de vuestras pasiones, de lo que hay aquí dentro de sus corazones. Entonces el autor lo que nos quiere decir es, oiga, para que usted pueda ser una persona humilde delante de Dios, lo primero que tiene que mirar y reconocer es que el problema está dentro de usted, no está por fuera, sino dentro de usted. El problema es usted. Aquella persona que necesita mirarse es usted,
no los que están afuera. Esto mismo dijo el Señor Jesucristo en Lucas 6, versículo 41 y 42, cuando el Señor les dice, oiga, antes de ir a mirar la paja que está en el ojo de su hermano o de su prójimo, por favor mire la viga que está en el suyo. Tremenda enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere mirar la paja que está en el otro, mire primero su viga y dése cuenta cómo muchas veces uno cree que los que deben cambiar son otros, pero no yo. El Señor le dijo, ojo con eso, tenga presente que debe primero mirarse usted y no mirar al otro. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué tengo yo dentro de él? Sabiendo que allí debe haber algo que no está correcto delante de Dios y que impide que yo pueda ser humilde delante de Él. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay dentro de mí? Y tener presente eso. Me gusta porque una forma de poderlo hacer es cuando quiero juzgar a otro, o cuando mi corazón viene con esa arrogancia a poder mirar al otro y juzgarlo. Un ejercicio que creo que me parece interesante es, antes de hacerlo, mirarme al espejo y juzgar al del espejo. O como alguna vez alguien me lo enseñó, me dijo, mire, cuando usted señala a otro, su dedo está señalando un dedo, pero con tres se está señalando usted mismo. Entonces, entender que antes de ir a mirar el problema del otro, el problema interno que tal vez tiene el otro, primero debo mirarme yo, primero debo examinarme yo, primero debo reconocer que soy yo el del problema, no el otro. Eso es lo que nos dice el versículo 1. De manera tal que si yo reconozco que tengo un problema, estoy evidenciando de alguna manera que tengo algo, que no soy humilde delante de Dios, pero que si lo reconozco, que si sé que yo soy el problema, el Señor va a empezar a inclinar para poderme mirar y evidencio que estoy inclinándome hacia la humildad. Lo segundo, a lo que dice el versículo 2 al 6, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El segundo es cómo el autor empieza a mostrar lo que hay en el corazón de ellos. Desen cuenta que lo primero que les dijo es, el problema no está en el otro, sino está en usted. Y el problema es sus motivos, lo que hay en su corazón, lo que está allí. Y empieza a explicar, ustedes codician, ustedes matan, ustedes arden de envidia, combaten, luchan, desean tener, pero todo esto lo desean para sus deleites, le dice el autor. Entonces, es tan natural que nosotros como seres humanos tengamos esos deseos. Los deseos de nuestro corazón, la misma escritura lo evidencia que son de continuo el mal, que siempre deseamos cosas para nuestros propios deleites, que muchas veces los propios deseos de nuestro corazón no son los mejores porque lo deseamos es para nosotros y muchas veces obviamos que el creyente debe tener deseos que honren a Dios más que me den a mi propia satisfacción. Y lo segundo es evaluar mis motivos, evaluar qué deseo, evaluar qué hay en mi corazón, evaluar si lo que yo deseo es
para la honra de Dios o para satisfacer mis propios deseos, para poder deleitarme en lo que yo anhelo, en lo que yo quiero tener. ¿Sí? Imagínense que alguna vez escuché a alguien que contó una anécdota y se les voy a referir, y es que un hombre se encontró la lámpara de Aladino y el genio le dijo, pídeme un solo deseo y te lo voy a otorgar, te lo voy a dar, ¿sí? Pero necesito que tengas presente que lo que tú me pidas, yo le voy a dar el doble a tu vecino, le dice el genio. El hombre se quedó pensando y dijo, le da el doble a mi vecino, le da el doble a mi vecino. Listo, ya está, ya sé qué es. Y dice, contame. Y el hombre le dice, quiero que me saque un ojo. Y evidentemente ocurrió así. Tal el deseo de este hombre. Imagínense lo que pidió. Es decir, que el vecino se quedó sin ojos y él se quedó con uno solo. Algo similar pasa con nosotros. Algo similar pasa con el deseo de nuestro corazón, que con frecuencia no son muy acordes a lo que en realidad desea el Señor. Miren, hay un sinnúmero de textos en las Escrituras que nos evidencian que nosotros debemos evaluar nuestro interior, evaluar mis motivos, por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso. Primero, nos exhorta a examinarnos, Gálatas 6:4. El Salmo 4:4 Ageo 1:5 nos invita a que evaluemos nuestros motivos. Lamentaciones 3:40 nos invita a meditar en nuestros caminos. El Salmo 4:4 nos invita a pensar sobre mi corazón, a conocer qué hay dentro de mí. Y es importante que nos examinemos con frecuencia, que podamos mirar qué hay en mi corazón, cuáles son las intenciones de mi corazón, qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo con frecuencia anhelo. ¿Sí? Y si de alguna manera puedo encontrar aquello que deseo y no es muy acorde a los deseos de Dios, pues ir a Dios y decirle al Señor que tengo estos deseos y que seguramente pueden ser fuertes y distintos a los que colocaría el Señor, pero colocárselos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy con estos deseos, los coloco en tus manos de manera tal que tú puedas cambiarlos en unos deseos más acordes a los que tú quieres para mi vida. Esto va a hacer que mengue la soberbia que puede haber en mi corazón. Evaluar mis deseos. Eso va a hacer que la soberbia vaya quedando relegada y que venga un poquito más de humildad a Dios, diciéndole que Él coloque sus deseos en mi corazón. Y aquí, ese es el problema, pero vean cómo el mismo texto me da la solución. En el versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Y ese es el primer paso que hay que dar para dar solución a ese problema de la soberbia que impide que yo tenga comunión con Dios. Someterme a Dios, el versículo 7. Y hoy por hoy, aunque este término sometimiento es algo de antaño, es algo anticuado, es algo descontinuado, porque hoy día se habla mucho de la anarquía, de la rebeldía, vivimos en un mundo moderno en donde pulula el no ser alguien obediente a las reglas, sino antes bien todo lo contrario. Sin embargo, el versículo nos invita a que yo debo someterme a Dios. Y el término que es usado allí, de ese versículo 7 de someteos, es un término muy bonito porque es la composición de dos palabras griegas que son hupotazo. La primera es hupo, que significa debajo, y la segunda es tazo, que significa organizar. Es decir,
El término significa organizar debajo de. Y este es un término que usaban en la cultura de aquella época, que era la cultura de los griegos, y era un término militar que ellos usaban, y ese término significaba que debían organizar las divisiones de las tropas en una moda militar bajo el mando de un líder, de manera tal que ese líder era el que podía decirle a la tropa qué era lo que debía hacer, y ellos, por ende, lo terminaban haciendo. Eso significa esa palabra de someterse, un término militar, en donde alguien tomaba el mando y le podía decir a las personas de ese pelotón qué era lo que debían hacer. Y tal vez aquellos que prestaron servicio militar me pueden entender ese término, porque el servicio militar, el soldado no se manda solo, el soldado no hace lo que él quiere, sino que hay una serie de reglas, y dentro de ellas está eso, que yo me someto al comandante de mi pelotón, de mi contingente, de mi escuadra, y lo que él dice es lo que yo debo hacer. Y vean que el versículo dice: someteos pues a Dios. Entonces, ese sometimiento está hablando de que el texto indica un proceso a través del cual yo debo entregarle mi voluntad al Señor, entregarle mi voluntad. Yo ya no soy esa pieza suelta que permanezco donde quiero y puedo hacer lo que quiero y lo que deseo, sino que pertenezco a un grupo a través de el cual puedo llegar a estar allí, y ese líder dice qué es lo que debo hacer. Entonces, es un proceso a través del cual yo le entrego mi voluntad al Señor, en donde me someto a Él, en donde me someto a lo que Él desea que yo haga, en donde me vinculo a Él y estoy presto a recibir sus órdenes para luego practicarlas. Eso es lo que dice este término de someternos a Dios. Y es bastante interesante. Ahora, des en cuenta cómo el autor, el hermano del Señor Jesús, les dice a ellos: sométasen a Dios, ¿sí? Y seguramente él pudo ver que Cristo, su hermano, el mismo Dios hecho carne, se presentó ante Dios y se sometió a él. Fue un hombre obediente, fue un hombre que sabía qué era lo que deseaba su padre y lo hizo, ¿sí? Lucas 22:42 lo evidencia, así como Filipenses 2 del 5 al 8, en donde el Señor Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, vino a la tierra y se sometió a su Padre, hizo su voluntad. Y con frecuencia él lo decía, en los evangelios con frecuencia decía: es que yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del que me envió. Es que si ustedes me ven a mí, ustedes ven a Dios. El mismo Señor lo decía. Y, y eso es algo que nos da el deseo, la motivación para yo ir a Dios y someterme a Él. Ya no deseo hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Entonces, en la medida en que yo me someta a Dios, el Señor va a ver que mi corazón y la altivez que tal vez había en Él y la soberbia que puede existir en este corazón caído y pecador, empieza a ser cambiado, y de alguna manera, si me estoy sometiendo a Él, empieza a haber humildad y empiezo a solucionar ese problema de soberbia. Entonces, esto va a hacer que me someta al Señor. Versículo 8 en la parte segunda dice, al principio del versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y eso es lo siguiente: me someto a Dios y me acerco a Él. Versículo 8: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Es decir, tener una comunión con Dios, ir a Él en oración. Y la única forma para poderme acercar a Dios y poder tener comunión con Él es a través de Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Dios. No hay otro camino de poder encontrarme con Él. No hay ninguna otra alternativa que me permita llegar a Dios. Y para poderme acercar a Él, única y exclusivamente
es a través de Jesucristo, porque el mismo Señor dijo, yo soy el camino al Padre. Si ustedes me ven a mí, pueden ver al Padre. La única forma de cómo puedo llegar a Dios es a través del Señor Jesucristo. Y lo bonito que dice el texto es que si usted se acerca al Señor a través de Cristo, Él se acercará a vosotros. Entonces, note que es un imperativo que va en doble dirección, que es bidireccional, porque si yo me acerco a Él a través de Cristo, Dios se acercará a mí y eso es algo fantástico, es algo bonito, es algo que yo puedo decir, en la medida en que yo me acerque al Señor, el Señor retribuye esa condición humilde y, 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 y soberbia, la dejo a un lado y me acerco a Él. El Señor puede encontrar en mí que estoy dejando la soberbia y que me estoy acercando un poco más a Él, estoy siendo humilde. ¿Sí? De esa forma. Y miren que alguien que lo evidenció fue el mismo profeta Elías. En Primera de Reyes 17:1 y 18:15, el profeta Elías pudo decir, vive Dios en cuya presencia estoy. Imagínense. Imagínense que alguien pueda decir, Dios es un Dios vivo y yo permanezco en su presencia. Entonces, evidencia el mismo profeta Elías que él tenía una comunión con Dios, que él se acercaba a Dios, que él permanecía en su presencia, que él iba a Dios y estaba allí con él. Y ahí en el capítulo 5, el versículo 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y semejantes a las nuestras, pero que aún así oraba. Entonces, a veces tenemos el concepto de que los profetas y de que los hombres que mencionan la Biblia eran hombres que tenían una forma de acercarse a Dios increíble, porque tenían tal vez algo especial, pero no tenían nada especial distinto a lo que nosotros tal vez podemos tener hoy, y es que yo también tengo la capacidad de acercarme a Dios porque tengo a Cristo el camino y puedo hacerlo. Y qué bonito que un día podamos decir, vive Dios en cuya presencia estoy. Cristo me ha llevado al Padre en cuya presencia estoy. Y eso va a evidenciar que dejo a un lado la soberbia, que dejo a un lado el orgullo y que si estoy tratando de acercarme a Dios, el Señor está notando que mi corazón se está cambiando de la soberbia a la humildad. Y el versículo 8, la segunda parte, dice, purificad vuestros corazones. Es el siguiente punto que me va a permitir dejar la humildad, dejar la soberbia, dejar el orgullo y convertirme en alguien humilde delante de Dios, purificar el corazón. Y solo Cristo puede purificar mi corazón. Ahora, des en cuenta cómo vimos el problema soy yo y debo evaluar mis motivos, porque lo más posible es que mi corazón no esté puro y con frecuencia venga algo que no es adecuado y correcto. ¿Sí? Y el Señor Jesús puede purificar mi corazón. El Señor puede limpiar mi corazón, limpiar mis motivos, limpiar lo que hay allí y quitar esos motivos inadecuados y colocar los motivos correctos que honren a Dios, que honren al Padre, que estén en concordancia con sus deseos, con lo que en realidad es importante. En 2 Corintios 7:1 dice que Él es el que purifica mi corazón. En Tito 2:14 dice que Él es el que purifica el pueblo. ¿Sí? Y esto va a hacer que mi corazón sea limpiado. La escritura dice que la ley de Jehová es la que convierte el alma. Entonces, purificarme, debo tener un contacto con las escrituras. También dice en Juan 15:3 que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice el Señor Jesús. Entonces, la palabra es la que me purifica. Y en 2 Corintios 3:18 también dice que yo tengo una relación con Dios a cara descubierta y que si me relaciono con Él, Él va a purificarme y va a untarme de Él. Entonces, como nuestro Dios es santo, si yo tengo una comunión con Él, también va a venir a mi corazón limpieza,
pureza y voy a ser purificado. ¿Sí? Y para terminar, quiero leerles una anécdota que encontré, que es bastante interesante, bastante bonita y habla algo de la purificación. Y dice así, comillas, un grupo de mujeres en un estudio bíblico leían el libro de Malaquías cuando encontraron el siguiente versículo referente a Dios. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata. Malaquías 3:3. Este versículo les intrigó en gran manera. Preguntaron, ¿qué significa o qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la naturaleza de Dios? Una de ellas se ofreció a investigar el proceso de la purificación de la plata. Esa semana llamó al orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Esta mujer solo le mencionó que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata, mientras la dama observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego. Dejándolo calentar intensamente, él le explicaba que para refinar la plata debía ser sometida en medio del fuego donde las llamas arden con más fuerza para así sacar las riquezas, las impurezas. En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de caliente. Entonces recordó una vez más el versículo. Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Le preguntó entonces esta mujer al platero si era necesario que él se sentase frente al fuego durante el tiempo que la plata era refinada. El hombre respondió, claro que sí. No solo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, sino que también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que ésta esté en el fuego. Si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario, sería destruida. La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego le preguntó, ¿cómo sabe cuándo ya está completamente refinada la plata? A lo cual el hombre sonrió y le respondió, muy sencillo, muy simple, cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella. Y creo que esta preciosa historia, haciendo alusión a lo que menciona Malaquías 3:3, es como aquel especialista en plata debe purificar la plata y el proceso que éste hace para lograrlo. Y creo que nosotros en las manos de Dios, similar como lo narra la historia, debemos purificar nuestro corazón. Dios debe purificar nuestro corazón de tal manera que la imagen de Él pueda verse en nosotros. Cuando la imagen de Él pueda verse en nosotros, creo que entonces podemos decir, el Señor me ha quitado la soberbia de mi corazón y he permitido dejar que la humildad venga a mi corazón. Entonces, el texto de Santiago 4 me presenta el problema de la soberbia, me presenta el problema del orgullo, pero los versículos 7 y 8 también me dan la solución, que debo reconocer el problema no está en el otro, sino el problema está en mí, que debo evaluar mis motivos y por ende colocarlos delante de Dios, de manera tal que debo someterme a Él. Ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del Señor. Intento acercarme a Él y que a través del someterme y acercarme al Señor, Él purifica mi corazón. De tal manera que viene la humildad a mi corazón y la soberbia es quitada y expulsada de mi vida. De manera tal que puedo tener una relación
más cercana con el Señor, más profunda, que no haya impedimentos en medio de nuestra relación. Entonces, quisiera que termináramos con una pequeña oración y le decimos al Señor que nos ayude en este proceso. Invito a que cierre los ojos y oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, y gracias por el mensaje que el siervo y hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, colocó en estas letras, en donde presenta allí, Señor, la soberbia, cómo me aleja de ti, pero también me dice que la humildad me acerca a ti. Señor, te pedimos hoy que quites de nuestro corazón toda soberbia, quites de nuestro corazón todo orgullo y que podamos dar cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, sometiéndonos a ti, acercándonos a ti, de manera tal, Señor, que purifiques nuestro corazón y nos hagas humildes. Oramos en el nombre de Jesús en esta noche. Amén y amén. Muchas gracias. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao.